Antes de compartir pantalla, espero 2 minutitos más para, porque siguen ingresando alumnos. Algunas dudas que tengan antes de que comencemos, que continuemos con los contenidos de la clase de hoy. Dudas, consultas. Bueno, habíamos quedado, lo que vamos a hacer es continuar, cerrar los 2 temitas que nos quedaron pendientes de la unidad 1 y vamos a saltear la unidad 2, que es metodología de costeo, la vamos a dejar para cuando terminemos de ver los 3 elementos del costo. O sea que hoy terminamos la 1 y comenzamos la unidad 3, que la vamos a terminar la próxima clase porque es un poco, tiene varios contenidos que me gustaría verlos con mayor detalle. El material de la clase también está subido a la plataforma, de la clase de hoy. Por supuesto que, bueno, no está todo, es para que presten atención, hay cosas que hay títulos nomás o tiene un par de palabras y, bueno, tienen que buscar la bibliografía o escuchar lo que se dice en clase. Bueno, si no tienen consultas, comenzamos. Voy a compartirles pantalla, voy a empezar a grabar. Ahí estamos. Nosotros habíamos quedado en la clase pasada, nos faltó ver el tema este de los sistemas de costos. Y parte de el último tema de la unidad 1, que tiene que ver con la capacidad y niveles de actividad y demás. Bueno. Si ustedes se acuerdan, dice, ¿de qué se vale la contabilidad de costos para el cumplimiento de sus funciones? ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones de la contabilidad de costos? Nosotros lo vimos, si no se acuerdan, vamos a volver un segundito a la filmina número 13. Funciones de la contabilidad de costos. ¿Cuáles son? La determinación de los costos unitarios y totales, los criterios de evaluación, medir eficiencias, ¿sí? La registración, porque acuérdense que nosotros acá estamos viendo muchos aspectos de lo que es la contabilidad de costos, al margen de los cálculos, también tenemos que saber cómo los vamos a registrar en la contabilidad, sabiendo que hay una contabilidad patrimonial y una contabilidad que se complementa, o sea, o que forma parte de, que es la contabilidad de costos. Y otra de las funciones es la utilización de todos los datos, de toda la información que se puede obtener para la planificación, el control y la toma de decisiones. O sea que nosotros, para poder llevar a cabo estas funciones, necesitamos de tener un sistema de costos. ¿Cuáles son entonces las características que tiene que tener o las condiciones que hay que tener en cuenta para diseñar un sistema de costos? Son las que vamos a ver ahora. ¿Cuál es esa filmina? La que les mostré recién es la número 13. Ahora estoy en la 39. Sistema de costos. Entonces dice, ¿de qué se vale con la contabilidad de costos para el cumplimiento de esas funciones? ¿De cuáles las acabamos de mencionar? De procedimientos que están estructurados de acuerdo a las necesidades de cada caso. Constituye un sistema de costos, es un conjunto de procedimientos mediante el cual se procede a la determinación, la registración y el análisis de los costos incurridos en pos de un objetivo determinado. O sea que nosotros tenemos que diseñar cuál va a ser el sistema que vamos a utilizar que nos permita, de mejor manera, cumplir las funciones de determinación de costos, de registración y de información para la toma de decisiones, para la planificación y para el control. ¿Qué aspectos deben responder a un sistema de costos? Y acá tenemos, si ustedes se fijan, estos aspectos son muy importantes que los tengan claros, que presten atención, porque muchas veces son temas de consultas, de preguntas en exámenes y no saben qué responder. Nosotros fíjense que tenemos acá 3 incisos. Dice, aspectos que debe responder a todo sistema de la contabilidad de costos. El inciso A, que dice, necesaria identificación de la actividad a desarrollar. Y es lo que venimos hablando desde el primer día de clases, como también hemos visto en
en las materias en contabilidad 4 el año pasado, que es fundamental, antes de hacer nada tenemos que saber de qué tipo de actividad estamos hablando. Yo les decía el otro día que nosotros podemos trabajar con costos para cualquier tipo de actividad, que no hace falta que sea una actividad industrial o de fabricación, sino que puede ser un servicio, puede ser una actividad comercial, cualquier cosa que ustedes, o que, es más, cuando hablamos del objeto de costos dijimos que cualquier cosa podía ser objeto de ser costeado. Entonces, espérenme que todavía siguen entrando alumnos. Entonces, fundamental necesitamos identificar a qué actividad se dedica la empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que hay distintos tipos de actividades donde, por ejemplo, dice de rutina, cambiantes, que incorpora materiales o no. ¿Qué significa esto? Hay algunas actividades, por ejemplo, en una actividad industrial, una actividad donde el procedimiento, el proceso productivo es continuo, sin interrupción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que considerar esta característica porque no es lo mismo tener un sistema productivo donde el procedimiento es continuo, ininterrumpido, que un sistema donde sí hay una interrupción porque se hace por lotes o por pedidos o por órdenes específicas. Entonces, tenemos que saber de qué tipo de actividad estamos hablando para ver si es una actividad rutinaria, repetitiva, ininterrumpida o una actividad específica donde se hacen los procesos a pedido de clientes o por algún objeto en especial, pero que no hay un proceso continuo, sino que se fabrica por lotes, por ejemplo. Hay casos donde, y nosotros también tenemos que saber si en esa actividad que desarrollamos se trata de una industria donde incorporamos distintas materias primas y obtenemos distintos productos, o se trata de una industria de desintegración, que quiere decir que la industria de desintegración, que ya la vamos a ver en mayor profundidad cuando avancemos con el programa, tiene que ver con actividades donde a partir de una materia prima única, sometida a un proceso productivo, llega a un determinado punto donde yo obtengo distintos productos. Por ejemplo, un ejemplo típico de una industria de desintegración sería la actividad frigorífica. Tengo como una materia prima única, por ejemplo, la media res, y a partir de ahí obtengo los diferentes cortes, tengo la vaca en sí, y a partir del proceso de someter a la vaca, a llevarla al frigorífico y matarla, digamos, obtengo distintos alimentos, tales no solamente la carne, sino que obtengo el cuero, obtengo las pezuñas, las vísceras o lo que fuera. Ese sería un ejemplo de una industria de desintegración. Una industria de integración sería al contrario, es decir, bueno, vamos incorporando materias primas distintas y podemos obtener un solo producto o varios, pero a partir de una conjunción de varias materias primas. Por ejemplo, yo quiero fabricar un auto, voy incorporando diferentes elementos para llegar al objeto final, que es el auto. Si yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo del auto yo puedo tener procesos que son continuos o procesos interrumpidos. Es decir, bueno, la orden de fabricación de ese auto es un proceso interrumpido. Yo tengo dentro de ese mismo ejemplo, por ejemplo, voy a tener los dos procesos. Hay sectores donde tienen un proceso continuo y hay otros donde tienen un proceso interrumpido. Entonces, es importante que tengamos en cuenta qué actividad vamos a desarrollar para saber qué tipo de sistema nos va a convenir llevar a cabo o adoptar. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, dice, es la adopción de la base de datos que vamos a tener en cuenta. ¿Se acuerdan que el otro día cuando hablábamos de una de las clasificaciones de costos, hablábamos de los costos resultantes o incurridos y de los costos predeterminados? Entonces, también tenemos que considerar si vamos a trabajar con costos históricos, o sea, del pasado, o vamos a trabajar costos a futuro, es decir, sobre bases predeterminadas, para lo cual, dentro de esos predeterminados, recuerden que había 3 alternativas de costos, que eran los costos estimados, los costos estándar y los normalizados. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a apropiar esos costos, o sea, cómo vamos a vincular los costos con esa actividad. Y aquí vamos a tener que tener en cuenta también para qué queremos llevar a cabo o para qué queremos diseñar nuestro sistema de costos. Porque probablemente si nosotros lo estamos diseñando para poder determinar el costo de los productos terminados y vendidos que tenemos que exponer en nuestros estados contables,
vamos a utilizar un sistema integral o por absorción, que es el que nos nombra, el que nos permite o nos indica, nos sugiere tomar la RT17, donde en el costeo integral nos está diciendo que van a integrar el costo del producto, todos aquellos costos que sean necesarios, independientemente de la vinculación con el nivel de actividad. ¿Qué quiere decir? Que tanto los costos fijos como los costos variables van a formar parte de los costos de producción o de producción del bien o del servicio. En cambio, si nosotros estamos en posición de toma de decisiones, probablemente nos convenga adoptar un sistema de costos donde la forma de apropiar los costos sea el costo variable. ¿Qué es el costo variable? Donde se forma, o sea, el costo de producción está integrado exclusivamente por los costos variables. Dejando de afuera, dejando de lado, o sea, considerando los costos fijos de producción como ajenos al proceso productivo, es decir, ya lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos justamente la unidad 2, pero bueno, esta es la forma, los dos aspectos, las dos metodologías de costeo que podríamos tener, completa o integral por absorción o variable. Entonces, de la combinación de ver, según la actividad, qué tipo de procesos tengo, si son continuos, si son interrumpidos, si son de integración o de desintegración, según si voy a trabajar con base de datos históricos o resultantes o costos predeterminados, o si voy a trabajar con un costeo integral o por un costeo variable, es el sistema de costos que vamos a diseñar. Entonces, es fundamental que tengamos en claro estos tres aspectos porque no es no sé la palabra, no es indistinto usar un sistema u otro para cualquier cosa. O sea, yo no puedo usar un sistema de costos por órdenes específicas, por ejemplo, para una actividad, para ¿cómo se llama? Para un ingenio azucarero, por ejemplo. No podría utilizar un sistema de costos continuos, una producción continua, para una inventa, una carpintería. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta las características de cada actividad para poder adoptar el mejor sistema de costos que nos permita lograr el objetivo, que es la toma de decisiones o brindar información para toma de decisiones, para planificación y control y demás. ¿Cómo se pueden diseñar estos sistemas? Bueno, y acá tenemos que ver según cómo lo integremos la contabilidad financiera. Acuérdense que la contabilidad financiera es la contabilidad patrimonial, son sinónimos. Esos sistemas pueden ser complementarios o estar integrados. Si son complementarios, son aparte, lo vamos a manejar por separado y complementamos de alguna manera con alguna registración contable la información que obtengamos de esos sistemas sistemas de costos. Si está integrado, quiere decir que dentro del plan de cuentas de la empresa hay cuentas que corresponden justamente a las cuentas de costos. Entonces está el sistema de costos, contabilidad de costos, está integrada a la contabilidad patrimonial o financiera. Dice, según el método utilizado para acumular los costos, teniendo las características de la producción, esos costos esos sistemas de costos son por órdenes específicas o por procesos. Por órdenes específicas, la acumulación del costo es por lote, ¿sí? Cada orden se va acumulando el costo. Y si es por proceso, la acumulación justamente, la redundancia, es por cada uno de los procesos, que pueden ser procesos, pueden ser departamentos, ¿sí? Pero la forma de determinar un costo es como el proceso es continuo, yo no puedo esperar a terminar el proceso para poder saber el costo, entonces necesito un corte temporal. En un sistema de costos por procesos, el corte es temporal, es decir, tengo un periodo que va a depender de la necesidad de información que tenga la empresa, para hacer el corte y decir, bueno, si lo hacemos mensual, vamos a tener que hacer un corte mensual y determinar los costos acumulados hasta la fecha en la fecha de cierre de ese mes. En cambio, en órdenes específicas lo hago por lote, entonces no necesito hacer un corte temporal. Digo, bueno, cuando termine de fabricar el lote, voy a sacar el costo total. Bueno, según la objetividad de los costos de producción, tenemos sistemas de costos históricos, o sea, si vamos a trabajar con costos predeterminados o resultantes, o sistemas de costos predeterminados, es decir, a futuro, que dentro de esos teníamos las tres opciones, de costos estimados, de costos normalizados, costos estándar.
Eso es la forma como nosotros podemos diseñar, pero siempre sin perder de vista la actividad y la forma en que nosotros queremos acumular los costos y las metodologías de costeo que vamos a utilizar. ¿Alguna duda o consulta con esto? Bueno, si no hay dudas, consultas, bueno, continuamos entonces con el tema que sigue, que tiene que ver con la capacidad y el nivel de actividad. Lo que tienen esta filmina es como, ¿se acuerdan de la imagen del proceso productivo que vimos en la filmina 2 o 3 de clase, donde decíamos, bueno, hay una serie de factores, que son los recursos, que ingresan a un proceso productivo, o sea, donde se llevan a cabo las acciones de transformación y obtengo como salida el objetivo buscado, sea un producto o sea un servicio. De estos recursos que nosotros contemplamos, o sea, que sometemos a un proceso productivo para obtener un objetivo, tenemos recursos que tienen distintas características. Por ejemplo, cuando nosotros clasificábamos los costos la vez pasada, ¿se acuerdan que dijimos que una de las clasificaciones era que tenía que ver con la vinculación con los cambios en el nivel de actividad? Entonces habíamos dicho que había costos que eran tipo variable y otros que eran tipo fijo. Donde los fijos, decíamos, bueno, son los que se mantienen constantes, que no cambian como consecuencia de los cambios en el nivel de actividad, y los variables sí fluctúan. Si cambia el nivel de actividad, el costo varía, y que habíamos dicho que podía ser una variación proporcional, una variación progresiva y una variación regresiva. Cada uno de esos factores que se someten al proceso productivo y que permiten obtener como resultado el objeto del proceso, es decir, el producto o el servicio que uno busca, transmite su costo, dijimos, ¿a través de qué? A través de esos factores, considerando los dos componentes que habíamos conversado la clase pasada, que era el componente físico y el componente monetario. ¿Qué cantidad de factor tengo que incorporar y cuál es el costo de ese factor? Entonces, de la sumatoria de cada uno de los factores por su precio, por su costo, llegamos al costo total de ese producto. Y eso es lo que tenemos acá en esta gráfica que estamos viendo. Dentro de los factores fijos, o sea, nosotros decimos que los factores fijos no se consumen con su primer uso, sino que los puedo utilizar en más de un proceso, ¿sí? Porque justamente nosotros, si tenemos una maquinaria, el hecho de usar la maquinaria no hace que la use para este proceso y ya no la pueda usar para el restante. O sea, no se agota con su primer uso, ¿sí? Entonces, el hecho de disponer de esos factores fijos, como son las maquinarias, los inmuebles, condicionan el cuánto. Entonces, ¿por qué es importante ver qué factores fijos tenemos? Porque nos condicionan la posibilidad que tenemos, o sea, la capacidad que tenemos como empresa para poder producir. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuántos de estos factores son los factores fijos. En los factores variables, ¿qué pasa? Y dijimos que varían en cuanto a la magnitud. Entonces, si yo no produzco, si yo simplemente la fábrica montada, pero está cerrada porque no hay producción, voy a tener dentro de mi estructura de costos, costos fijos, ¿sí? El costo del mantenimiento de las maquinarias, del inmueble, si estoy alquilando y demás, pero no voy a tener factores variables porque al no haber producción no hay consumo, por ejemplo, de materia prima. Entonces, pero yo para poder producir sí necesito tanto de los fijos como de los variables. Entonces, para producir un bien tenemos que tener una combinación racional de los factores fijos, que podemos llamar estructurales u operativos, ya les voy a decir por qué hacemos esta distinción, con los variables que son necesarios y que son disponibles, para poder, o sea, saber cuál es la capacidad, cuál es la posibilidad máxima de producción que tiene una empresa, considerando justamente cuáles son los factores disponibles. Entonces, dentro de lo que son los factores fijos, que nosotros decimos que son los que permanecen, no se agotan con su primer uso, que permanecen en el tiempo, que no tienen relación con el nivel de actividad y demás, nosotros tenemos dos tipos de factores fijos. Factores fijos que son estructurales y factores fijos que son de operación. Los factores fijos que son estructurales son los, por ejemplo, el ejemplo típico podría ser el edificio de la fábrica o las maquinarias, que nosotros decimos, bueno, tenemos la estructura montada, yo puedo no estar produciendo, pero tengo ese costo y esa estructura a la cual dispongo y sé que puedo
planificar, comenzar a producir porque dispongo de esa estructura. Cuando una vez que se decide iniciar con la actividad, es decir, bueno, vamos a comenzar con el proceso, surgen factores que también son fijos, pero son de operación, o sea, son como consecuencia de utilizar o de haber iniciado el proceso productivo. Entonces, un ejemplo típico, por ejemplo, puede ser la mano de obra. Si yo puedo tener montada la estructura, pero si todavía no decidí que voy a empezar con la producción, no empleé mano de obra. El día que decida comenzar a producir, contrato la mano de obra y generalmente es un costo fijo de operación, de acuerdo a los regímenes salariales con los que normalmente nos manejamos en nuestro país, son costos fijos. Son fijos y serían un costo fijo, en este caso, de operación, porque surge como consecuencia de haber iniciado o de haber decidido iniciar el proceso productivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿puede repetir la última parte porque se le cortó, entonces no sabemos qué es lo que dijo? De los costos fijos de operación, yo les estaba diciendo que dentro de los factores fijos que tenemos acá, podíamos encontrar dos tipos de factores fijos estructurales o factores fijos operativos, que acá fíjense en el renglón de abajo los tenemos como separados, que son a la estructura, valga la redundancia, que tiene la empresa. Por ejemplo, el inmueble, las maquinarias que podamos tener, o sea que yo tengo esa estructura montada para empezar a producir. Mientras yo no produzca, puedo no necesitar costos fijos operativos. ¿Cuál sería un costo fijo operativo? Si yo decido producir, voy a contratar mano de obra. Si tengo la fábrica montada y no voy a producir, no tengo intenciones todavía de iniciar con esa actividad, puedo tener parte de los costos estructurales, pero no los costos fijos operativos. Yo lo que les decía es que generalmente por el sistema de remuneración que se utiliza en nuestro país, generalmente la mano de obra es un costo fijo, salvo que nosotros pactemos pagar productividad o comisiones y demás, entonces tendríamos un componente fijo y un componente variable dentro de lo que es la mano de obra. Pero si no, en este caso, sería un ejemplo de un costo fijo de operación, o sea, como consecuencia de que vamos a empezar a producir, surge la necesidad de incorporar la mano de obra. O como consecuencia de empezar a producir, van a ponerse en funcionamiento las maquinarias, razón por la cual va a haber un consumo de fuerza motriz, o de kilowatts, o de HP, según como sea medida el uso de la energía dentro de cada una de las maquinarias. Mientras no haya operación, puedo no tener costos fijos operativos y no voy a tener seguramente, con seguridad, no voy a tener costos variables porque al no haber un proceso productivo, entonces no voy a tener necesidad de consumir los costos fijos variables, que el ejemplo típico es la materia. Ahora, ¿se escuchó? Sí, profe, perfecto. Sí, sí se escuchó, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces continúo. Acá estamos, acá. Les decía que, bueno, los costos, los recursos que nosotros utilicemos o los factores fijos no tienen todas las mismas características, porque justamente, bueno, lo que les estaba diciendo recién es lo que tenemos escrito acá. Tenemos los costos fijos que son estructurales, que requieren la concurrencia de otros factores, que son los costos fijos de operación, para poder generar el producto. Entonces, ambos costos me condicionan cuál es la posibilidad de producir que yo tenga. De ahí surge entonces que todos estos factores que integran el proceso productivo me determinan cuál es la capacidad que tengamos para producir. O sea, yo tengo que conocer cuál es la estructura que tengo disponible para saber con qué capacidad cuento para después poder hacer una proyección de qué es lo que quiero producir. Entonces, lo que tenemos en esta filmina que les estoy mostrando acá es más o menos lo que les estuve diciendo recién, de la distinción de los costos fijos estructurales de los de operación, y que necesitamos justamente de ambos para poder llevar a cabo el proceso productivo. O sea, los costos fijos operativos surgen como una consecuencia de comenzar a producir.
De lo anterior, entonces, surgen estos dos conceptos. El concepto de capacidad. Capacidad de producción, entonces, si yo conozco cuál es la estructura que tiene la empresa, puedo definir como capacidad la posibilidad máxima que tiene un ente para generar uno o más productos, sean bienes o sean servicios, que impliquen la creación de utilidad o de valor. O sea, la posibilidad máxima que tiene un ente de producir. Si yo en función a qué, ¿cómo fijo esa posibilidad máxima? En función a la estructura que conozco. Yo tengo que ver que tengo una estructura, tengo un edificio, que tengo maquinarias, ¿qué posibilidades de producir tienen esas maquinarias? O sea, si yo tengo una máquina que me permite trabajar, por decirles, el proceso productivo, no sé, 10.000 horas, yo no puedo proyectar que voy a producir, voy a trabajar 12.000 horas, porque tengo la limitación dada por la estructura que tengo. O sea, tengo una máquina que trabaja solamente esa cantidad de horas, no puedo planificar por encima de eso. Si yo tengo un espacio físico que me permite producir y acopiar tanta cantidad de toneladas, por ejemplo, no puedo excederme de esa cantidad. Entonces, esa estructura me condiciona la posibilidad que yo tengo de producir. Por eso la capacidad la vamos a definir como la posibilidad máxima que tiene un ente para generar uno o más productos, teniendo en cuenta qué cosa, los recursos, la estructura que tiene y en función a un tiempo determinado. Como consecuencia de la capacidad surge otro concepto que es el nivel de actividad. El nivel de actividad depende de una decisión y es el grado de uso de esa capacidad. O sea, si yo conozco cuál es la capacidad que tengo dentro de mi empresa para fabricar, para producir, luego tomo la decisión, digo, voy a producir o voy a utilizar el 100% de la capacidad o voy a utilizar una cantidad menor de esa capacidad. Entonces, esa decisión puede ser una decisión libre, o sea, puede ser impuesta o puede ser condicionada. Cuando esa condición, ¿sí?, puede ser a un nivel interno, externo, por otras causas. Por ejemplo, una condición interna sería que yo no tenga, bueno, yo no puedo, ya vamos a ver dentro de las características una clasificación de capacidad, pero si yo no puedo, considerando la capacidad, determino cuánto quiero usar de esa capacidad y tengo que tener en cuenta cuál es el potencial que yo pueda tener dentro de esa misma empresa. Si puedo alcanzar la capacidad normal que yo tengo o tengo que estar por debajo. Una condición externa me la puede dar el mercado, es decir, bueno, ¿para qué voy a producir 10.000 unidades de mi producto si sé que el mercado solamente tengo demanda por 8.000? Entonces sería ilógico que yo diga voy a producir 10.000 si no tengo mercado. ¿Qué va a pasar? Me voy a quedar con 2.000 unidades que no las voy a poder vender, lo cual me genera costos, improductividades por haber utilizado más materia prima de la necesaria, tengo necesidades de conservar esos bienes, me genera un montón de costos que no puedo afrontarlos. Entonces, el mercado me condiciona también cuál es el grado de uso que yo tengo que utilizar de esa capacidad. Otras causas que me pueden condicionar cuánto usar de la capacidad puede tener que ver con si tengo la materia prima necesaria, o sea, por ahí yo puedo tener, a lo mejor utilizo una materia prima que es importada y tengo alguna limitación de importación, entonces tengo que restringirme a lo que yo tenga posibilidades de obtener de materia prima para producir, o a lo mejor necesito una mano de obra calificada que no tengo, o sea, sé que en el mercado no hay mucha mano de obra calificada y tengo que trabajar con la que consigo y me permite producir hasta cierta cantidad de unidades, otro tipo de insumos que pueda tener. Entonces, el nivel de actividad depende de una decisión, o sea, es el grado de uso, o sea, cuánto voy a usar de la capacidad que tengo y que depende de una decisión. Por eso también vamos a ver que como depende de una decisión, es un hecho que nosotros lo vamos a determinar. Ya, a ver, vamos a seguir acá. Clasificamos tenemos estos dos conceptos, a la izquierda capacidad, a la derecha el nivel de actividad. En la capacidad que habíamos dicho como la posibilidad máxima de producción que tiene un ente en un periodo determinado, la podemos clasificar en dos conceptos. Capacidad máxima teórica, que también la llamamos como ideal o de catálogo, son sinónimos, que significaría que trabajar de manera ininterrumpida. ¿Por qué decimos de catálogo? Porque cuando ustedes, por ejemplo, se compra una maquinaria, viene con su catálogo que dice
la máquina puede, no sé, por ejemplo, una fotocopiadora, puede sacar, no sé, 10.000 fotocopias puede hacer una impresión de 10.000 copias, por ejemplo. Entonces nos está dando cuál es la capacidad. Pero nosotros decimos que es ideal porque en realidad nunca se llega a esa capacidad teórica, por cuanto hay que contemplar cuáles son los paros normales que nosotros llamamos, hay que hacer mantenimientos a esas maquinarias, hay que considerar los turnos de trabajo, o sea, generalmente la capacidad máxima ideal o de catálogo está dada por trabajar las 24 horas, los 365 días del año. Si es una empresa que trabaja de lunes a sábados y 8 horas nada más, va a tener, no va a trabajar la capacidad de catálogo, sino va a trabajar otro de horas, que es la capacidad máxima práctica, que es la posibilidad máxima de alcanzar en un periodo determinado, considerando las interrupciones normales. Dentro de esas interrupciones normales, del mantenimiento de las maquinarias, los turnos laborales, los feriados y demás consideraciones que hay que tener en cuenta, porque si no es una empresa que trabaja 24 horas los 365 días del año, nunca va a llegar a esa capacidad ideal o de catálogo. Entonces, la capacidad que nosotros vamos a contemplar como parámetro, es decir, bueno, este es mi tope, nosotros vamos a fijar el nivel de actividad según la capacidad máxima práctica, o sea, la capacidad máxima teórica, ideal o de catálogo, no la vamos a tomar como referencia. Vamos a tomar como referencia para el uso de la capacidad máxima práctica, que es justamente la que contempla las interrupciones normales. Entonces, una vez fijada la capacidad máxima práctica, supongamos que, siguiendo con el ejemplo de la fotocopiadora, yo digo, bueno, la fotocopiadora por catálogo dice que puede sacar, no sé, por decirles, 10.000 copias. Bueno, nosotros decimos 10.000 copias si trabajáramos, ¿no?, de corrido 24 horas y demás. Como tenemos un turno de 8 horas, porque tenemos el kiosquito de la esquina donde trabajamos horario de comercio, no trabajamos los domingos, los sábados trabajamos media hora, y sabemos que a la máquina se le hace mantenimientos y demás, nuestra capacidad máxima práctica va a estar dada, por ejemplo, en vez de ser las 10.000 copias, o sea, por 8.000 copias. Y luego viene la decisión de uso de esa capacidad, es decir, bueno, yo tengo como límite para decidir las 8.000 copias, y de ahí digo, bueno, es cierto que en estas circunstancias de pandemia y demás, yo por ahí puedo sacar menos copias que antes porque se manejan mucho por los archivos, entonces de esa capacidad, ¿cuánto estimo que voy a poder utilizar? No sé, 6.000 copias. Entonces surge lo que es el nivel de actividad previsto, lo que se espera, es lo que se espera utilizar de esa capacidad, y que es un concepto de corto plazo. Y luego viene lo real, es decir, bueno, en realidad yo estimaba usar 6.000, o sea, sacar 6.000 copias, y lo real es que saqué 5.000, es lo que realmente se produjo. Y eso lo llevamos a, por ejemplo, otro ejemplo donde yo use horas, es decir, bueno, la capacidad máxima ideal de catálogo o teórica puede ser 10.000 horas de uso, pero contemplando Profe, las interrupciones normales, los mantenimientos a utilizar. En disculpe, función le a corté en condicionamiento. la Sí, última parte. Disculpe, profesora, que bueno, la interrumpe. no, está bien porque prefiero que me Cortó digas y no hablar como loca y que no me entiendan. la Sí, no última sé por parte. qué me sale por ahí. Bueno, ustedes avísenme si no interrúmpanme porque si no hablo para nadie, así que prefiero que me interrumpas. Bueno, profe. Lo que yo les decía es volviendo al ejemplo, en vez de sacarlo el ejemplo de las fotocopias, luego lo llevemos a un ejemplo de una maquinaria que trabaja por horas. Entonces, la capacidad ideal o de catálogo dice que la máquina puede trabajar 10.000 horas, pero nosotros sabemos que tenemos que hacer mantenimientos a esa maquinaria, sabemos que no trabajamos 24 horas al día, los 365 días del año, sino que tenemos turnos, probablemente a lo mejor un solo turno de trabajo, hay empresas que trabajan con 2 y 3 turnos, eso también hay que verlo en cada tipo de actividad. Supongamos que esta empresa trabaja con un solo turno de trabajo, entonces dice, bueno, de la capacidad ideal o de catálogo, que son las 10.000 horas, nuestra capacidad práctica, contemplando justamente las interrupciones normales, los turnos de trabajo y demás, es de 7.000 horas. Ese va a ser nuestro límite, nosotros no vamos a superar los 7.000, pero de ahí tenemos que ver cuál es el nivel de actividad que vamos a utilizar, o sea, cuál es el uso de esa capacidad.
7.000 horas o menos. Entonces supongamos que decimos, bueno, en función a que estamos condicionados por el mercado, porque sabemos que nuestros productos no tienen mucha demanda o más demanda de lo previsto, decimos, bueno, en vez de trabajar las 7.000 horas, que era la capacidad máxima práctica, vamos a trabajar 6.000. Ese sería un nivel de actividad previsto. Yo estimo que voy a hacer un uso de la capacidad, termino a priori, de 6.000 horas. Y luego viene lo que es el nivel de actividad real, o sea, lo que realmente sucede. Es decir, bueno, en realidad se cortó la luz, no tuve la materia prima suficiente o lo que fuera, que hizo que en vez de usar las 6.000 horas que tenía previsto, el nivel de actividad real fue menor y fue de 5.000 horas. Entonces, fíjense, en este ejemplo tenemos 4 datos. 10.000 la capacidad teórica y diálogo de catálogo, 7.000 les había puesto yo, es la capacidad máxima práctica, que ese va a ser mi tope, o sea, mi límite superior. Sobre ese puedo decidir usar las 7.000 horas o menos, y el nivel de actividad previsto sería, por ejemplo, dije, bueno, en función a la demanda del mercado, 6.000 horas, y luego lo que realmente sucede. Entonces, el nivel de actividad previsto es una decisión que yo tomo a priori, antes de comenzar, y el nivel de actividad real es una consecuencia de, o sea, lo voy a conocer después que se lleve a cabo el proceso productivo. Entonces, ahí tenemos las dos clasificaciones de lo que es la capacidad, o sea, definiéndola como la posibilidad máxima de producción, que tiene un ente en función a su estructura, que sabemos que puede ser diálogo de catálogo, la teórica y diálogo de catálogo y la práctica. Y luego el nivel de actividad, que es el grado de uso que se hace de esa capacidad, y depende de una decisión, que puede ser condicionada por aspectos de la misma empresa por condiciones externas. Nos fijamos acá como gráficamente cómo podríamos ver cómo podemos graficar lo que es la capacidad y el nivel de actividad. Fíjense, 1.000 horas, yo lo había puesto como capacidad máxima teórica y diálogo de catálogo. En el eje de las abscisas tenemos las cantidades y en las ordenadas los pesos. Y que después, más adelante, vamos a ver cómo fijamos esos pesos, pero supongamos que para 1.000, que para una capacidad máxima teórica de 1.000 horas tengamos presupuestado 1.000 pesos. En realidad después vamos a ver cómo es. Si la diferencia entre lo que es la capacidad máxima teórica y la capacidad máxima práctica son las interrupciones normales, que es lo que nosotros veíamos como horas de mantenimiento, teniendo en cuenta los turnos de trabajo y demás. Entonces, en este caso del ejemplo, nuestro límite superior, digamos, sería la capacidad máxima. Nosotros tenemos que decidir ahora cuánto de esa capacidad vamos a utilizar, es el nivel de actividad. Decidimos que vamos a usar 700, o sea que la diferencia entre las 700 horas, que es nuestro nivel de actividad previsto, y las 800, que son la capacidad máxima práctica, la vamos a llamar una capacidad ociosa anticipada. ¿Sí? Esta franja verdecita agua que tenemos acá es una capacidad ociosa anticipada. ¿Por qué anticipada? Porque la estamos determinando a priori. O sea, yo antes de comenzar mi proceso productivo, de producir y demás, yo estoy determinando que no voy a usar el 100% de mi capacidad máxima práctica. Voy a dejar parte de esa capacidad sin utilizar. Entonces estoy fijando de antemano que hay una parte de la capacidad que no está siendo ocupada y me está generando un costo ocioso. Entonces la llamamos capacidad ociosa anticipada. Luego, cuando yo tengo ahora mi nivel de actividad previsto, que eran las 700 horas, cuando llevo a cabo la realidad, digamos, llevo a cabo el proceso, veo que en realidad utilicé 600. Entonces, 600 horas o 600 unidades, además, fue el volumen real de producción. La diferencia entre el nivel de actividad real y el nivel de actividad previsto lo llamo capacidad ociosa operativa. ¿Por qué operativa? Porque surge como consecuencia de justamente haber llevado a cabo el proceso productivo. O sea, surgió esto en medio del proceso. Yo tenía previsto que iba a usar 700 y realmente usé 600, entonces 100 horas o 100 unidades, como quieran en el ejemplo, me generan un costo de no haber utilizado lo que estaba previsto de la capacidad. Esa opción, tanto una como otra, tanto la anticipada como la operativa, que componen la capacidad ociosa total, no tienen que ir dentro del costo de los productos. Van a quedar afuera y los vamos a mandar al estado de resultados. Entonces
Entonces, de esta forma vemos gráficamente cómo nosotros podemos determinar las capacidades, las ociosidades, tanto la anticipada como la operativa, donde, o sea, les reitero, la capacidad ociosa anticipada surge de comparar la capacidad máxima práctica con el nivel de actividad previsto, y la capacidad ociosa operativa del comparar el nivel de actividad previsto con el nivel de actividad real. Después vamos a ver, o sea, con más detalle, con más detenimiento, cómo, porque acá lo podemos medir en horas, en unidades, o según cómo esté medida la capacidad, y acá en pesos, pero bueno, cómo llegamos a esa relación de pesos con horas o cantidades. Entonces, eso es lo que tenemos que, y es importante que nos quede claro este concepto, porque todos nosotros no podemos presupuestar, no podemos proyectar nada si nosotros no conocemos cuál es yo no puedo pretender producir 1.000.000 de unidades si no tengo la estructura adecuada. Y dentro de la estructura tampoco tengo otros elementos fuera de la estructura, como por ejemplo el mercado. Entonces, son muchas las conjunciones de cosas, de cuestiones que tenemos que considerar antes de comenzar a proyectar o a presupuestar o a estimar cómo puede ser nuestro proceso productivo o nuestra actividad. Quiero saber si... ¿Dudas, inquietudes, no? Bueno. Profe, Sí, ¿podría explicar lo de paros normales, por favor? sí. Las interrupciones normales o paros normales corresponden a... acá tengo, mira, a cuestiones que vos tenés, la otra decíamos que es ideal o de catálogo, porque es lo que dice, bueno, previendo que uno pueda trabajar 24 horas al día por 365 días del año, yo podría producir o trabajar tanta cantidad de horas. Las interrupciones normales son las que tienen en cuenta las horas de mantenimiento que yo tengo que hacer a las maquinarias o a la estructura en su conjunto, los turnos de trabajo, porque no todas las empresas trabajan las 24 horas el año completo. Entonces, si yo tengo una empresa donde solamente tengo un turno de trabajo, sé que trabajo 8 horas de lunes a sábados, por ejemplo, es distinta, va a ser distinta mi capacidad a otra empresa que tenga una mayor estructura y que tenga 2 turnos de trabajo, por ejemplo, o que trabaje de lunes a lunes. Entonces, las interrupciones normales son las que tienen en cuenta las horas de paros por mantenimiento de la maquinaria o del edificio, lo que fuera, y los turnos de trabajo. Una vez que yo tengo establecido cuál es mi capacidad de trabajo, digamos, o mis turnos de trabajo, qué cantidad de horas voy a trabajar, en función a eso voy a fijar mi capacidad normal, o mi capacidad, ya sea normal o capacidad práctica, y que ese va a ser mi límite. Sobre ese después voy a decidir cuánto usar, si la uso al 100% o la uso en menor cantidad. Si la uso en menor cantidad, ya voy a estar sabiendo que hay una capacidad ociosa, porque hay horas de esas máquinas o de esa estructura que no estoy utilizando. ¿Sí? Fíjense, Sí, profe. acá Sí. dice cuáles son... Sí, acá tenemos un resumen de lo que les estaba diciendo recién, los costos de inactividad. ¿Cuál es el origen? Si los costos tengo por un lado la capacidad y el nivel de actividad. La capacidad dijimos que era la potencialidad o la capacidad máxima de producir y que está vinculada con la estructura de inversión, o sea, porque tiene que ver con cómo está montada esa empresa. ¿Sí? Tengo costos fijos de estructura. Yo esos costos fijos de estructura los voy a poder trasladar al costo de los productos en la medida que haya producción. Si yo no tengo producción, o sea que la capacidad máxima práctica, por ejemplo, serán las 800 horas y yo tengo nivel de actividad real 0, quiere decir que no pude absorber esos costos. Entonces todos esos costos de estructura van a formar parte de un costo de una pérdida del ejercicio, ¿sí? Un resultado del ejercicio negativo, por cuanto no absorbí, o sea, no tuve que mantener esa estructura para hacer nada, ¿sí? Hay una inactividad, entonces me genera un costo de una ociosidad por no haber hecho absolutamente nada, ¿sí? Tuve que pagar el alquiler, tuve que pagar el mantenimiento
de las maquinarias, tuve que pagar los seguros y demás para una producción igual a cero. Entonces, todo sería un quebranto, un costo de una inactividad. Ahora, en la medida que yo empiezo a producir, parte de esos productos van a ir absorbiendo los costos de esa estructura. Entonces, que ya vamos a ver cómo. Entonces, si yo produzco lo que tengo previsto, producir o produzco hasta la capacidad normal, no voy a tener ningún costo de inactividad. ¿Por qué voy a tener costo de inactividad? O porque produje cero o porque produje menos de lo que se preveía de la capacidad práctica. Entonces, el nivel de actividad dijimos que era el uso de lo que yo decida utilizar de la capacidad. Genera costos fijos operativos, es decir, bueno, vamos a empezar a producir, vamos a contratar el personal, vamos a consumir energía eléctrica, vamos a consumir fuerza motriz y demás. Cuando nosotros podamos, o sea, esos costos los vamos a ir trasladando a los productos en la medida que alcancemos la actividad que estaba prevista. En la medida que la actividad real sea menor a la prevista, también me va a generar ociosidades. Entonces, voy a tener por dos lados capacidad ociosa, o la ociosidad anticipada, la capacidad ociosa anticipada, que es por adoptar una decisión. ¿Cuál decisión? Utilizar menos de la capacidad práctica, y va a tener una ociosa operativa, que es justamente por no haber alcanzado el volumen que tenía previsto. Entonces, por no haber utilizado, no haber hecho uso de la capacidad máxima práctica y decidir usar menos, tengo una capacidad ociosa o un quebranto producido por el no uso de los factores o de los recursos disponibles. Anticipado, ¿por qué? Porque decidí a priori que no los iba a usar. Y como consecuencia de llevar a cabo el proceso productivo, o sea, comparar lo que tenía previsto con lo que realmente se dio, voy a tener la ociosidad operativa, porque no justamente surge como consecuencia de la operación. Estas dos, entonces los quebrantos estos originados por estas dos ociosidades, lo que les decía hace un ratito, no forman parte del costo. Entonces los vamos a exponer como una pérdida en el estado de resultados, pero no puedo incorporarlo al costo de los productos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Lo que les decía, si no tienen dudas, bueno, y es importante porque justamente nosotros tenemos que presupuestar considerando cuál es nuestra capacidad normal, que es la capacidad máxima práctica, y en función a eso decidir cuánto de esa capacidad vamos a usar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, fíjense que en función a lo que estuvimos hablando en las dos clases anteriores, más esta, decimos, bueno, ¿para qué nos sirven los costos entonces? Aparte de poder determinar precios de venta, por eso que veíamos el otro día, ¿se acuerdan en el gráfico que habíamos dicho? Una vez que yo conozco el costo total, tanto de costo de producción, o sea, de las funciones principales más de las funciones de apoyo, determino un costo total, a ese costo total le agregaba el porcentaje de utilidad deseado y llega un precio de venta. Me permite también proyectar resultados esperados, o sea, a través de la técnica de la presupuestación. O sea, yo tengo que presupuestar, y bueno, quiero proyectar, ¿se acuerdan cuando veíamos en contabilidad 4 los estados proyectados? Es decir, bueno, quiero saber cuál va a ser la proyección de resultados que voy a tener para el ejercicio siguiente. Si yo no conozco los costos, ¿cómo voy a proyectar? Si yo puedo estimar las ventas, pero si no conozco los costos, ¿qué puedo proyectar? No puedo proyectar un resultado si no conozco estos elementos. Me permite tomar decisiones empresariales, que es fundamental y que es el aspecto que yo les decía que muchas veces los contadores no estamos percibiendo y nos dedicamos solamente a liquidar impuestos, a liquidar sueldos o a hacer contabilidad o auditoría y no trabajamos con la toma de decisiones. Nosotros, si conocemos este aspecto, manejamos bien el concepto de costos, podemos ayudar a tomar decisiones como qué artículos nos conviene producir o cuáles no. A lo mejor estamos en una empresa donde tiene una diversidad de artículos y nosotros, si trabajamos y conocemos bien cuáles son los costos de cada línea, podríamos ver que a lo mejor hay líneas que son deficientes, que no alcanzan a cubrir sus propios costos y decir, bueno, mirá, en función a los informes o los cálculos que estamos determinando, tal línea es deficitaria, sus costos son evitables, los podemos suprimir, pero si nosotros no lo sabemos, no podemos ayudar o no podemos observar estas cuestiones. Podemos tomar decisiones tales como alquilar o comprar, es decir, ¿qué hago? Tengo esta maquinaria, ¿qué hago? ¿La compro la máquina? ¿Voy a tener la posibilidad
utilizarla, voy a usar toda la capacidad que me permite usar esa máquina o me conviene alquilarla. O a lo mejor la tengo la máquina y me está generando costos de mantenimiento y demás porque me está quedando grande, por ahí me conviene alquilarla a terceros. Tomar decisiones como ¿qué hago? ¿Me conviene producir o comprar lo que actualmente produzco? A la inversa, yo actualmente estoy comprando y a lo mejor estoy viendo que tengo mayores costos comprando que si empezar a fabricar, o a la inversa. Me permite determinar el punto de equilibrio económico y financiero, es decir, bueno, en qué momento, qué es lo mínimo que yo tengo que vender para cubrir mis costos totales, qué es lo mínimo que yo tengo que vender para poder cubrir los costos que son erogables. ¿Cuál es el punto de cierre de la empresa? Bueno, con este nivel de actividad, yo estoy segura que no puedo seguir, tengo que cerrar la empresa porque voy a quiebra. Tomar decisiones como ampliar la capacidad de producción. A lo mejor estoy trabajando y sin darme cuenta de que si yo hago una inversión, puedo ampliar la capacidad de producción porque me está quedando un mercado que está insatisfecho, entonces tengo posibilidades de colocar mi producto en nuevos mercados. Suprimir líneas de productos o de servicios, incorporar nuevos productos o servicios, ¿sí? Analizar y determinar la capacidad de ocioso anticipada u operativa justamente para ver si me conviene seguir con esa estructura, la tengo que agrandar, la tengo que achicar. O sea que fíjense en cuanto al control de costos y gestión, medir la eficiencia y la economía operativa, medir la eficacia, es decir, cuando llegamos se pueden cumplir las metas, hay que hacer las cosas de manera correcta. O sea que hay muchas herramientas que se pueden aplicar para ayudar a tomar decisiones. Pero si nosotros no conocemos los costos, nada de esas decisiones que están simplemente enumeradas no quiere decir que sean taxativas, podríamos tomar si no conocemos los costos. Entonces, fíjense lo importante que es, y lo importante sería que los contadores podamos abrir la cabeza y decir, bueno, no solamente estamos para darle malas noticias a nuestros clientes diciendo qué es lo que tienen que pagar todos los meses, sino dándoles herramientas para que ellos puedan tomar decisiones correctas que los ayuden a aumentar la rentabilidad de su actividad. Profesora, Entonces, sí. ¿esos serían los objetivos del costo? Eso serían, no los objetivos, sino decir, bueno, todas las cosas que vos podés hacer conociendo los costos. Como una enumeración de todas las actividades o todas las cuestiones o todas las decisiones que podrías tomar si conoces los costos. Si no los conoces, no podés saber si te conviene comprar o vender, si te conviene cerrar o no. Entonces, todo eso que hablamos recién son algunos aspectos que uno podría conocer si conoce los costos. Objeto y objetivo no es lo mismo. ¿Cómo? Objeto y objetivos no es lo mismo. Objeto No, el objeto de costo es de donde vos querés llegar, tu producto, tu resultado, un bien o un servicio, o sobre lo cual querés medir el costo. Ese es el objeto. El objetivo es decir, bueno, ¿para qué los aplico? ¿A dónde quiero llegar como información? Definición, bueno, acá tenemos como un resumen de todas las cuestiones que hemos visto y que necesitamos conocer. Es decir, bueno, el objeto, la definición de la unidad de costeo, ¿se acuerdan cuando decimos, bueno, qué es lo que queremos costear? Si vamos a asignar o vamos a hacer un prorrateo, saber qué es lo necesario, ¿sí? Acuérdense, el concepto del costo es lo necesario para ser utilizado, ¿sí? Es la vinculación coherente entre los factores de costos y el objetivo, o el objeto, pero con que sean de acuerdo a las cantidades necesarias, ¿sí? Clasificarlos, saber tener muy clara la clasificación de los costos, los elementos del costo. Cuando hablamos de elementos nos estábamos refiriendo y siempre haciendo mención al tipo de actividad. Si estamos en actividad industrial, era la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Pero yo les decía que esos elementos pueden variar de acuerdo al tipo de actividad que estamos costeando. Los métodos de costeo, que ya los vamos a ver en profundidad en la unidad 2, pero serían el costeo completo y el costeo variable. Los sistemas de costos, que es lo que empezamos a ver hoy. Los análisis de la capacidad y niveles de actividad, tener en cuenta cómo vamos a armar un plan de cuentas que nos permita justamente integrar o conocer de manera práctica la información de costos, qué registros de costos vamos a utilizar. O sea, tenemos un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta, o sea, que con esto cerramos lo que son todos los contenidos que hemos visto
en la unidad 1 y que deberíamos tenerlo en cuenta porque, bueno, son el puntapié inicial para todo lo que viene, ¿sí? O sea, yo no puedo proyectar si no conozco cuál es la capacidad, ¿sí? No puedo definir qué sistema voy a utilizar si no sé cuáles son los sistemas posibles de acuerdo a la actividad. No puedo armar un punto de equilibrio si no conozco cuáles son, no tengo en claro la clasificación de costos en fijos y variables. O sea, estas son muchas cosas que hacen que nosotros necesitemos hacer un repaso y tener bien en claro todos los elementos que hemos visto en esta unidad, porque son los que nos va a regir para las futuras unidades que tengamos que resolver en el programa. Con esto cerramos la unidad 1. ¿Alguna comentario, observación? ¿Qué dice acá? Lo que les decía, no me pongan cosas en el chat cuando comparto pantalla porque no puedo ver. Ahora que dejé de compartir, me perdí algunos, pero ¿qué dice acá? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, Profe, profe, no, se cortó, a ver. Sí, profe, te escucho. Sí. yo quería hacer una consulta. Con Sí. el tema de los sueldos, ¿cuándo lo podríamos considerar variable? Siempre lo consideramos fijo los sueldos. Los sueldos, lo que pasa es que, bueno, siempre hay que ver cuál es el sistema de remuneración que vas a tener. Generalmente nosotros, porque por los convenios colectivos y demás, se fija, o sea, en cada convenio colectivo fija un sueldo determinado. Entonces, bueno, el sueldo del chofer de primera según el convenio de transporte es tantos pesos. Pero después, si ese chofer hace horas extras o hace más kilómetros recorridos de lo que está previsto y demás, tiene adicionales. Entonces, hay que ver, hay dentro de ese mismo sueldo tenés dos componentes, un componente fijo, que es el sueldo básico, y un componente variable que tiene que ver con la cantidad de la remuneración que se pague por los kilómetros recorridos, por ejemplo, o con las horas extras que pueda haber hecho. En el caso Eso de, no estaría sé, conforme. y claro, eso sería una parte variable, pero de todas maneras después vamos a ver que hay formas porque puede darse el caso que a lo mejor un mes se planteó solamente que haya un componente variable. Por ejemplo, dentro de lo que es la producción, vos a los obreros podés incentivarlos, decirles, bueno, si eh, como los obreros saben que tienen un salario asegurado para que no se queden chochos mirando, sabiendo que van a cobrar igual, y bueno, vamos a incentivarlos pagándoles por productividad. Entonces, si producen más de 100 unidades, por ejemplo, a partir de la 101 van a tener un plus y se les va a pagar un tanto por ciento, y en ese caso sería un costo variable, porque yo estoy diciendo, bueno, si va a producir más, va a tener un factor de productividad. Pero generalmente, o sea, por la forma de remuneración que tenemos nosotros, generalmente, o sea, por eso en general se considera como si fuera un costo fijo. Generalmente lo Por tomamos como supuesto que hay fijo. excepciones, Y los jornales como variable, digamos. Claro, pero en realidad también uno puede proyectar, porque vos decís, el jornal, o sea, vos tenés sueldos mensualizados que son fijos, y el jornal, vos decís, bueno, yo pago tanto por hora y trabajan tanta cantidad de horas. O sea que en realidad vos podés proyectar y decir, bueno, ese jornal también lo puedo transformar en un costo fijo si yo sé cuánta cantidad de jornales trabajan todos los meses. Ahora, sería distinto que vos digas, Claro. bueno, yo tengo por jornal y sé que un día trabaja, otro día no trabaja. El tema del jornal, o sea, ¿por qué? Porque hay convenios colectivos que te dicen, vos le tenés que asegurar a tu empleado, por más que le pagues por jornal, le tenés que asegurar tanta cantidad de horas. Por ejemplo, en el caso de la construcción, vos le pagás por jornal, ellos cobran por quincena también, pero le tenés que asegurar de que si una quincena llovió toda la quincena y no pudieron trabajar, le tenés que pagar igual. Entonces, no es un costo variable, se transforma en un costo Sería un fijo costo porque vos fijo, estás digamos. asegurando, sí o sí tienen que cobrar por más que no hayan trabajado. Entonces, siempre el tema, y ya lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos mano de obra, que es la unidad 4, pero en realidad el tema del laboral generalmente lo tratamos como costos fijos, salvo algunas excepciones. Profe, ¿y ese costo fijo, Bueno, digamos, si no hubo productividad, se lo manda a gasto entonces? si vos tenés, claro, suponiendo que vos, exactamente, si vos decís, yo tuve que pagar el obrero y no hubo producción cero, no tengo a quién imputarle el costo, entonces lo voy a considerar todo como una ociosidad, tuve toda la estructura ociosa, entonces tengo una pérdida en ejercicio, pues no tengo ningún producción cero, entonces no tengo a quién imputarle el costo. Acá que me Bien, están preguntando. Las comisiones por venta serían variables, claro, ahí sí, ese sería un ejemplo de un costo variable.
pero que no va, o sea, si vos estás dentro de, o sea, depende del tipo de actividad, si vos pactás con tus vendedores, es decir, bueno, cobran un sueldo fijo, pero además cobran comisiones por las ventas, tendríamos un componente fijo y un componente variable que está dado por las comisiones sobre ventas. Eso estoy respondiendo a lo que me están preguntando acá en el chat. Después alguien que me preguntaba de la sociedad de costos variables. En realidad, ahí en los costos variables hay que medir los rendimientos, porque en general los costos variables, decíamos, generalmente tienen que ver con la materia prima. Entonces, no hay ociosidad de materia prima, porque yo si no produzco no voy a usar la materia prima. Lo que después vamos a ver, ahora cuando veamos materia prima, que hay otros elementos que sí tenemos en cuenta, como son los desperdicios y demás, pero eso ya enseguida vamos a entrar en tema. ¿Qué otra consultita? ¿Nada más? Si no tienen otra consulta, perdón, chicos, entraríamos a ver la unidad número 3, como les decía al principio, por si alguien llegó tarde o no escuchó, la unidad 2, que es metodología de costeo, la vamos a pasar a, después que veamos los 3 elementos del costo, o sea, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que sería la unidad 5. Cuando terminemos la 5, vamos a retomar por la unidad 2. Bueno, ¿qué hora es? 9:10. Profe, Sí. lo que sería ociosidad, ¿eso se lo discrimina en el estado de resultado? Sí, vos podés poner, o sea, exponés directamente, o sea, las dos son estados de resultados y va a ser una sociedad operativa y una sociedad anticipada. Pero, como una forma para que el que toma decisiones sepa por qué surge una y por qué surge la otra. Vos podés mostrar directamente la capacidad ociosa total fue tanto y a lo mejor en una nota hacer la aclaración de cuánto correspondió a una capacidad ociosa operativa y cuánto a una capacidad ociosa anticipada. Bien, gracias. De nada. Bueno. El otro día hablamos de lo que eran los materiales, la mano de obra, perdón, los materiales, la materia prima. Yo les dije que nosotros en la cátedra lo vamos a considerar como sinónimos, pero que hay algunos autores que consideran que la materia prima es una cosa y que los materiales son otras, ¿sí? Fíjense, acá tenemos como una definición grande, pero ya se las voy a explicar. Dice, el rubro materia prima o materiales agrupa a todos aquellos elementos físicos que son imprescindibles consumir durante el proceso de elaboración de un artículo, de sus accesorios y de su envase. Ello a condición de que tal consumo quede reflejado en el volumen de elementos empleados. O sea que nosotros vamos a considerar como materia prima o material no solamente los elementos que forman parte de ese artículo, sino también los accesorios o envases. Vamos a ver después los envases en qué condiciones. Dice, ello a condición de que tal consumo quede reflejado en el volumen de elementos empleados mediante una relación cierta y normalmente constante, o sea, directamente proporcional con el de la producción obtenida, sea la que fuera la transformación física o química que ellos sufran y entren o no a formar parte integrante del producto final. Todo aquello que no cumple el requisito de relación proporcional de consumo señalado se engloba dentro de los costos indirectos de fabricación. Porque se acuerdan que el otro día cuando veíamos los elementos del costo, yo les decía que lo que era material indirecto iba como costo indirecto de fabricación. Entonces acá, como materia prima o material, es todo lo que es necesario para poder obtener el objeto deseado, ¿sí? Nosotros dentro de los recursos decimos, bueno, si yo quiero obtener, el ejemplo que yo les ponía de la clase pasada era la carpintería. Necesito obtener un escritorio, yo sé que voy a hacer un detalle de los recursos y como materia prima, ¿qué voy a poner? La madera. No tengo dudas de que la madera si es un mueble de madera, es una materia prima. Si es un escritorio de madera y caño, la madera y el caño es una materia prima. Pero yo les decía, hay otros materiales que pueden, o sea, si bien los utilizamos, a veces o porque es difícil de cuantificarlos, o porque es más cara la relación costo-beneficio y demás, como por ejemplo en el caso del mismo ejemplo, les decía, si yo tengo que medir cuántos tornillos utilizo, por ahí me conviene directamente considerarlo como costo indirecto de fabricación dentro de un material indirecto.
Y acá cuando me dice que entre o no a formar parte del producto final, puede ser porque no quiere decir que yo lo tenga que ver necesariamente, porque yo puedo hacer, por ejemplo, haber utilizado un material que no lo veo en el producto final, pero que sí lo utilicé. Por ejemplo, si estoy en una fábrica de pintura, yo puedo haber utilizado un solvente que hace que es necesario para fabricar la pintura y que se fue evaporando, o sea, yo no lo veo, pero sí lo necesito. Entonces forma parte de ese costo de materia prima. ¿Sí? Los que yo les decía que nosotros lo usamos como sinónimos, pero que algunos autores diferencian y dicen que la materia prima es lo que al incorporarse pierde sus propiedades físico-químicas. En el ejemplo del zapato era el cuero, también se lo planteé el otro día, y que el material sería el que no sufre tal transformación. Por ejemplo, un zapato, las tintas para lustrar, los cordones o los hilos para coser y demás. Nosotros los vamos a considerar en la cátedra como sinónimos. Cuando yo hable de materia prima o de materiales, me estoy refiriendo a la materia prima que es directa, y que es la que nosotros necesitamos para poder obtener el producto deseado. Bien. Hay muchas definiciones, según la bibliografía que ustedes utilicen o consulten, van a encontrar distintas definiciones, pero todos tenemos que llegar a lo mismo. O sea, es el elemento físico-químico, y acá les decía, le hago la aclaración no solamente de sus accesorios y de su envase. En el envase tenemos que ver en qué condiciones va a formar parte de costo como materia prima, porque si yo necesito el envase necesariamente para transportar ese producto, va a formar parte de lo que es el costo de producción. Pero ahora si yo puedo venderlo así como está, y sin embargo el envase lo uso por mejorar su aspecto, para poder obtener un mejor precio y demás, dejaría de ser un costo de materia prima para ser un costo comercial. Después también tenemos que ver si hay envases que son retornables, envases que no son retornables, entonces también eso lo vamos a ver enseguida, que son tratamientos distintos. Otra definición de otro autor dice que son las materias primas que llegan a convertirse en parte integrante del producto terminado, las cuales pueden identificarse de manera conveniente y económica con las unidades específicas de producción. Esto que les decía, por ahí no es útil estar contando los tornillos, entonces, o los clavos, eso los dejamos de lado, y sí consideramos como materia prima la madera y el caño, por ejemplo, y la pintura. Bien. ¿Cómo clasificamos esa materia prima? La clasificamos en materia prima directa y materia prima indirecta. Entonces, la materia prima directa, los que pueden ser identificados en cada unidad de producción, ¿sí? Lo que hablábamos recién. Y los indirectos tienen una importancia relativa, pero es más costoso esto de cuantificarlos, entonces la relación costo-beneficio haga que no lo considere como materia prima y lo mande al tercer elemento del costo como un costo indirecto de fabricación y como material indirecto. Bien. ¿Cómo pueden presentarse? O sea, ¿cómo nosotros podemos ver esa materia prima? La podemos encontrar como materia prima propiamente dicha, como materia prima en un proceso de transformación, es decir, primero tengo la madera, o sea, la madera que voy a usar para hacer el escritorio es la materia prima propiamente dicha. Una vez que entra al proceso productivo, es una materia prima en proceso de transformación. Y luego, una vez que está el producto, en realidad... Sí. Hay alguien que tiene activado el micrófono, no se puede escuchar bien. A ver, espera que hace salgo, ruido. los voy a silenciar, espérenme un segundito. Voy a silenciar a todos. Ahí está. Sí, por favor, acabo de silenciarlo y volvieron a abrir el micrófono. Si no van a consultar, ciérrenlo al micrófono, porque si no hace mucho ruido y no podemos, el resto de sus compañeros no pueden escuchar bien. Bueno.
les decía entonces cómo encontramos esa materia prima. Como materia prima propiamente dicha, es decir, en el caso del ejemplo del escritorio, la madera o los caños, así como, como están, son materia prima. Cuando entran al proceso productivo pero no terminamos, o sea, está el escritorio a medio hacer, es una materia prima en proceso de transformación, y cuando está el escritorio terminado, es una materia prima como producto final. O sea, en realidad acá nos estamos refiriendo como materia prima, pero en realidad podría ser un bien de cambio, ¿sí? Porque ya está el escritorio terminado, entonces ya dejó de ser materia prima, o sea, dejó de ser madera y escritorio para transformarse en un producto final. ¿Por qué decimos que es importante estudiar el tema de la materia prima? O sea, desde el punto de vista del producto, decimos que la materia prima es el elemento básico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que y que tiene un gran valor económico en relación a la inversión del producto final. Pero eso también tenemos que tener en cuenta que eso fue así hace muchos años, donde en realidad dentro de un producto lo más importante era la materia prima. Ahora con la globalización, con la tecnología y demás, muchas veces puede ocurrir de que si bien la materia prima dentro del costo del producto es importante, a lo mejor es más importante el costo de la mano de obra porque necesitamos una mano de obra calificada, o puede ser más importante los costos indirectos de fabricación porque tenemos maquinarias sofisticadas que tienen un gran costo. Entonces, es importante que nosotros lo estudiemos porque, bueno, decíamos antes que era el elemento básico, puede seguir siéndolo para determinados productos, pero también no tenemos que dejar de mirar, de darnos cuenta de que, como les decía recién, con las tecnologías y demás, a lo mejor ahora ya no es tan importante el costo de la materia prima en relación al costo total del producto como puede ser de los otros elementos. Pero igual, es importante que lo conozcamos porque en general, o sea, por lo general, es el mayor costo dentro del costo de producción el que mayor costo se lleva. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es el objetivo de estudiar la materia prima? ¿Cuál es el objetivo del control de la materia prima? Y acá dice control de abastecimiento oportuno y adecuado. ¿Qué quiere decir? Que esa materia prima tiene que estar a disposición en el tiempo oportuno, ¿sí? Y en la forma que sea adecuada para llevarlo al proceso productivo. Ya vamos a ver que si nosotros en la próxima clase, cuando veamos el tema de la gestión de los stocks, que si nosotros no tenemos la previsión de tener la materia prima en el momento adecuado, en el momento justo, puede hacer que los procesos productivos se interrumpan. Si yo no tengo materia prima, no puedo producir. Entonces, las interrupciones en los procesos productivos generan muchos costos. Si es que, imagínense, en un caso de un proceso continuo, donde tenemos que parar todo el proceso porque nos quedamos sin materia prima, el costo es extremadamente alto. Entonces, hay que prever que ese control sea oportuno y que además sea adecuado, o sea, que no esté en exceso, pero que tampoco esté, que no esté en defecto, pero que tampoco esté en exceso. El control de la distribución oportuna en tiempo, o sea, que los materiales, tener en cuenta que una vez que nosotros detectamos esa necesidad de disponer del material hasta que el material llega a estar disponible dentro de la empresa, hay una serie hay un tiempo que tenemos que tenerlo en cuenta justamente para evaluar en qué momento vamos a hacer esa incorporación o el pedido de esos materiales a fin de evitar justamente que se interrumpan los procesos productivos como consecuencia de no disponer de los bienes en el momento que se los necesite. Y también cuando hablamos de distribución interna dentro de la empresa, es decir, bueno, estructurar la empresa de manera tal de que no haya posibilidades de que los materiales estén distribuidos así nomás sin tener un control, ¿sí? Razón por la cual es importante llevar inventarios y demás. Otro de los objetivos del control tiene que ver con evitar despilfarros o filtraciones, robos y demás, porque si nosotros no tenemos ese control, puede haber costos por deterioros, o sea, que se produzcan por las roturas de los materiales, puede haber sustracciones, o sea, no tenemos tanta cantidad que nos pueden estar robando, entonces es necesario que haya un control de esas existencias. ¿Por qué es importante también
controlar cuál es la cantidad de la materia prima para evitar la inmovilización de capital, esto que les decía recién. No por evitar rupturas de procesos productivos, voy a comprar cualquier cantidad. O sea, tengo que tener, porque esa cualquier cantidad, si yo compro exageradamente, voy a tener un capital que va a estar inmovilizado y me va a generar costos, que ya vamos a ver cuáles son, que también hacen que el costo, me genero costos que si no los puedo contemplar como costos de producción, pero me van a disminuir el resultado del ejercicio. Entonces, es importante esos 4 aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y por el cual nosotros tenemos que controlar o saber cómo manejar el tema de la materia prima para evitar justamente rupturas de stock, pérdidas por obsolescencias, deterioros, hurtos, robos y demás, y evitar inmovilizaciones de capital. Esos son los 4 aspectos que deberíamos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de materiales, el estudio de estos materiales comprende algunas funciones tales como compra, o sea, nosotros desde qué momento que detectamos la necesidad de disponer del material hasta que se mueve todo el aparato administrativo y demás y se efectúa la compra, ya lo vamos a ver con más detalle enseguida. La recepción, o sea, una vez que el material ingresa a la empresa, ver, bueno, que tenemos que realizar esa recepción y controlar de que lo que se recibe esté de acuerdo a lo que se pidió. El almacenamiento, que también implica una serie de costos que tenemos que tener en cuenta porque, bueno, tenemos que tener la estructura adecuada para almacenar y almacenar de manera correcta para evitar justamente lo que veíamos recién, los deterioros, las obsolescencias, las roturas y demás. Ver cómo va a ser el tratamiento, cómo vamos a tratar los materiales cuando los incorporamos al proceso productivo. ¿Cómo registramos? O sea, ¿cómo llevamos a cabo la registración contable de la parte de la materia prima? ¿Y cuál es la evaluación que tenemos que realizar de los materiales? Entonces, estos son todos aspectos que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ir viendo uno a uno en este ratito que nos queda. Bien. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que bueno, acá lo pueden ver, yo reitero lo que les dije el primer día de clase, todo esto es aplicable a una gran empresa como una empresa muy chiquitita, pero bueno, si tenemos una empresa un poco más grande, tenemos posibilidades de departamentalizarla y nosotros vamos a encontrar dentro de la empresa departamentos que están vinculados de manera directa con la materia prima y departamentos que están vinculados de manera indirecta con la materia prima. Entonces, ¿pero qué pasa? Tanto los departamentos directos como indirectos generan costos, entonces tenemos que estudiarlos para ver que generen los menores costos posibles y ver o ver cómo cuantificamos esos costos para llevarlos, para registrarlos o contabilizarlos dentro de nuestro costo de producción. Bueno, acá en algunos departamentos que son indirectos, por ejemplo, en la investigación, donde uno puede investigar o ensayar sobre distintos nuevos productos, ingeniería, o sea, diseñar lo que el departamento de investigación llevó a cabo, el taller donde llevamos las reparaciones de las maquinarias necesarias para los procesos productivos, el control, ¿sí? Departamento de control, donde analizamos las causas de por qué se producen desviaciones, ¿sí? Y el control de calidad. En realidad todos estos departamentos me generan costos. Acá también vuelvo, es meramente enunciativo, va a depender de cómo sea la empresa, cómo esté estructurada. En realidad podrían ser departamentos o podrían ser actividades que se lleven a cabo dentro de la empresa. Y como departamentos que están más relacionados de manera directa con la materia prima, podemos tener, por ejemplo, departamento de compras, de recepción, de almacenamiento, de producción y de contabilidad, un contable o demás. En compras, ¿qué vamos a hacer? Compras necesita conocer, en primer lugar, bueno, cuando surge la necesidad de comprar,
se hacen los pedidos de compra y demás, compras necesita saber qué es lo que va a comprar, qué tipo de características tienen que tener los materiales que va a comprar. Acá se los detallo así de manera más resumida y después los vamos a ver con más profundidad. Conocer cuáles son los posibles proveedores, o sea, a quién le vamos a comprar. Ahora es cierto que, o sea, bueno, hace muchos años cuando era todo manual y se usaba el teléfono y se usaba el fax, que no sé si ustedes llegaron a conocer ese aparato, era todo mucho más lento. Ahora con la tecnología, con internet y todo, uno tiene una base de datos de proveedores y hace las cosas mucho más rápidas, pero bueno, tenemos que saber que son, al margen de la rapidez o no, son pasos que se van llevando a cabo. Conocer las condiciones, de cómo van a ser las condiciones en las cuales vamos a comprar, y fundamentalmente, o sea, el objetivo del departamento de compras de abastecimiento es comprar bien, es decir, cumplir con las cualidades, no solamente aspectos en cantidad, sino en calidad, en precio, en las mejores condiciones posibles. Cuando uno tiene que recepcionar, si hay un departamento de recepción, se recepciona la compra y hay que constatar que eso que se compró, o sea, coincida lo que ingresa a la empresa con lo que realmente se pidió. Se deben producir informes para ver si es que no ocurren, no coincide lo que nosotros pedimos, lo que la empresa pidió con lo que llega, se tienen que hacer las devoluciones correspondientes. Entonces, hacer los informes y decir, bueno, ¿por qué se devuelve? ¿Se está devolviendo porque el proveedor nos trajo mercadería de más o nos está trayendo una mercadería que no corresponde a los requisitos o a las cualidades que nosotros habíamos solicitado? En el sector de almacenamiento, ¿qué hace? Recibe lo que se compró. Entonces, y tiene la guarda, la custodia, la conservación de esos materiales. Hace el aprovisionamiento, tiene que tener el aprovisionamiento ¿a quién? Al proceso productivo, o sea, cuando de producción se requiere el material, el almacenamiento es el que lo tiene que trasladar, y tiene que llevar a cabo un control de existencia, justamente para evitar lo que veíamos en un par de filminas antes, de evitar los deterioros, las obsolescencias, los hurtos, robos y demás. Entonces, esas son las funciones que tienen que tener mínimamente estos departamentos. Bueno, producción lleva a cabo, por supuesto, el proceso productivo, tiene que controlar, dentro de esa actividad, tienen que controlar si los desperdicios que se producen de las materias primas son las normales o no, ¿sí? Porque, bueno, según sean normales o no, tienen un tratamiento distinto. Si son desperdicios normales, van a formar parte del costo de la materia prima, pero si son desperdicios extraordinarios, ya no. Entonces, es importante que se conozca cuál es el porcentaje normal de desperdicios que puede tener una materia prima. Y contabilidad, que tiene que registrar todo lo que ingresa a la fábrica, o sea, ingresar las compras, o sea, con sus facturas de compras, verificar los remitos con las facturas de compras, emitir después las órdenes de pago, registrar o verificar si hay otro sector que tesorería, por ejemplo, es el que emite las órdenes de pago, en contable tiene que registrar esas órdenes de pago, la salida de los cheques y demás. O sea, todo lo que nosotros conocemos que hace un sector contable. Todos los costos que generan estos departamentos van indirectamente a lo que es el costo de los materiales, porque están relacionados justamente con los materiales. Profe, Sí, yo tengo una duda. ¿Por Sí. qué control entraría dentro de lo que es departamentos indirectos? control bueno, porque ahí tenemos que ver, depende si es control de calidad, sí sería un departamento directo en realidad. Acá nos referimos en realidad como, por ejemplo, no al control de calidad en sí, sino decir, bueno, si vos estás llevando a cabo una actividad determinada, como por ejemplo, no sé, si se hizo un ensayo o una investigación sobre cómo producir un nuevo artículo y se lleva a cabo ese proyecto y, no sé, por ejemplo, decir, bueno, para llevar a cabo ese proyecto nosotros necesitábamos consumir tantas, acá lo estamos viendo siempre desde el punto de vista de los materiales, no de otras cosas, estamos dentro de los materiales. Dice, bueno, para llevar a cabo ese producto yo necesitaba consumir tanta cantidad de unidades de materia prima de determinada calidad. Entonces lo que se tiene que hacer es controlar que se haya llevado a cabo, o que coincida
ese proyecto o ese ensayo con la investigación con lo que se ejecuta. Entonces, si no hay una coincidencia, es donde se hace un informe para ver dónde estuvo el desvío. Es decir, bueno, teníamos que utilizar una materia prima que tenía un rendimiento del 98% y se usó una materia prima de menor calidad que hace que el rendimiento, en vez de ser del 98%, sea del 90%. Entonces, hay una pérdida mayor. Entonces, bueno, hacemos los informes correspondientes para ver cuáles fueron los causales de esos desvíos. Pero bueno, está bien que pueda ser, o sea, en realidad puede haber muchas más funciones que sean consideradas directas o indirectas, pero también va a depender de cómo esté organizada la empresa. Esto es meramente enunciativo, numerativo, y además puede aparecer muchas más funciones o menos, porque si es una empresa chiquitita, a lo mejor nada de esto existe. Y si es una empresa muy grande, puede tener muchas más funciones que estas que estamos analizando. Bien, profe, gracias. No, de nada. Bueno, estábamos ¿dónde? En la otra, en la anterior. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá más o menos es lo que tenemos como, ¿qué función hace compras? Bueno, que la función de compras es ver que la fabricación no sufra alteraciones, demoras ni paralizaciones, razón para la cual, para evitar esto, tiene que ser eficaz en sus compras, es decir, cuando se detecta la necesidad de comprar, tiene que mover todo su aparato, digamos, como para que la empresa no sufra demoras o paralizaciones en el proceso productivo porque no fue eficiente en su función. Recepción tiene que verificar que todos los materiales comprados respondan a las especificaciones técnicas solicitadas, lo que estuvimos conversando recién. Almacén tiene que evitar sustracciones, deterioros, despilfarros y proveer en tiempo y forma a quién se lo demande. Y quién lo demande, el sector de proceso productivo, de producción. Producción tiene que realizar todas las operaciones de transferencia para lograr un mejor aprovechamiento. O sea, el hecho de dónde está lo importante es que nosotros tenemos que obtener el máximo rendimiento de las materias primas. Nosotros, cuando uno va a iniciar un proceso productivo, lo hace en función de un estudio previo. Entonces, es decir, bueno, sabemos cuáles son los rendimientos normales de las materias primas, tenemos que tratar de que ese rendimiento sea el máximo, porque cuanto menos rendimiento tenga la materia prima, más cantidades tengo que comprar. Entonces me lo estoy teniendo un costo mayor. O una ineficiencia si se trató de un desperdicio extraordinario. Contabilidad, bueno, ¿qué función? Cumplir acabadamente con los objetivos de la contabilidad, cuáles son la de determinación, registración y de todos los hechos económicos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, para poder nosotros llevar a cabo todos estos cuestiones, hay cuestiones dentro de estas actividades que estuvimos viendo, hay cuestiones que se registran y cuestiones que no. Para poder registrar lo que corresponda y de manera que nos rinda en realidad para poder tomar decisiones y demás, tendríamos que tener un plan de cuentas que sea adecuado, ¿sí? Que sea claro, que sea completo, que sea ordenado, que sea global, que sea flexible, o sea, porque cuanto mayor detalle tenga ese plan de cuentas, mayor cantidad de información vamos a tener. Eso también tiene que ver, o sea, en la vinculación que pueda tener. ¿Se acuerdan que en un momento dado hablábamos de los sistemas de costos cómo se vinculaban con la contabilidad patrimonial? Y bueno, pueden ser que estén integrados o que no, pero bueno, si nosotros trabajamos con contabilidades separadas, de alguna manera después el resumen de la contabilidad de costos va a pasar a la contabilidad patrimonial. Si nosotros trabajamos con un plan de cuentas muy detallado, podremos trabajar dentro de la contabilidad patrimonial con toda la información de costos de manera adecuada. Después, a ver, porque hay algunas cosas aquí. Bueno, acá tenemos algunos comprobantes que nosotros vamos a usar, que se usan en la contabilidad de costos y que se usan en la contabilidad general. Acá dice la contabilidad general, en la patrimonial o la financiera. Fíjense, ¿qué documentación utilizamos? Por ejemplo, en la contabilidad de costos, la solicitud de compra o la cotización, que por ejemplo cuando surge la necesidad de comprar, se hace una solicitud de compra, que realiza almacén, donde se detalla las características de los productos que se van a comprar, cuáles son las condiciones físicas que tiene que tener ese material.
esa solicitud de compra, si la hace almacén, por ejemplo, a donde le envíe ese pedido de compra a el departamento de compras, o sea, compras recibe y va a nuclear todas las compras que estén relacionadas a un mismo rubro para poder llevar a cabo el proceso de compra. Entonces hace la selección del proveedor, que como les decía, ahora con las tecnologías y demás, es más fácil está todo mucho más fácil en el acto yo puedo saber cuáles son los proveedores que me suministran determinada materia prima. También, bueno, va a depender, una cosa de si estamos en una actividad privada, una cosa de si estamos en una actividad pública, porque si es una actividad pública, sabemos que los procesos de compras no son así nomás al proveedor, sino que hay que mover un proceso licitatorio, es otra cuestión. En una empresa yo puedo tener una base de datos y decir, bueno, si yo tengo que comprar madera, sé que mis proveedores habituales son el aserradero de Juan López, por ejemplo, y sé que tengo esa base de datos. Después tenemos la recepción. Entonces, cuando quien está a cargo de la recepción tiene que verificar que lo que se reciba coincida con lo que se pidió, o sea, lo que tiene que tener cuál es la orden de compra para verificar que coinciden calidad y cantidad. En el caso de que no hubiera coincidencias, se hace una devolución de los materiales al proveedor, porque esa devolución puede haber sido que no coinciden las características requeridas o que me mandó de más, entonces tengo que devolver. Todo eso desde lo que hace a la parte de costos. En la contabilidad general, ¿qué vamos a registrar? La factura, cuando el proveedor nos manda la mercadería, el remito ese no se registra, sino que se registra la factura. Me puede generar una nota de débito o de crédito según si tenga un saldo, por ejemplo, si yo le voy a devolver la mercadería, se genera una nota de crédito. El proveedor me puede mandar una nota de débito por algo que omitió facturarme, por ahí, o por algún concepto que no estaba dentro de la factura, por ejemplo, un flete, se olvidó incluirlo y me manda después la nota de débito. Y registra la orden de pago, o sea, cuando ya está cerrado el ciclo y que hay que pagar, se registra la orden de pago. Para la utilización de la materia prima y el control, o sea, cuando nosotros ya, una vez que ya está la materia prima en la empresa, o sea, ya se hizo todo el proceso de compras, ahora está almacenada. De almacén, que dijimos que almacén tiene que tener la guarda, la custodia y demás para evitar que esa mercadería se deteriore y demás, tenemos que ver cómo hacemos, o sea, qué documentos o qué registros utilizaríamos para llevar esa mercadería de almacén al proceso productivo. Entonces, ¿qué documentación usamos? Por ejemplo, bueno, el almacén tiene que llevar un control, un inventario de cada una de esas materias primas. Cuando producción necesita materias primas, va a ser lo que nosotros llamamos requisición. Entonces, se requiere determinada cantidad de materia prima para una orden de producción o para un departamento determinado del proceso productivo, se emite una requisición donde dice en el día de la fecha, se va indicando una cantidad de materia prima que se requiere, para qué proceso y demás. Entonces, después se van a compilar y lo que nosotros vamos a ir juntando todas las requisiciones y vamos a llamar después, enseguida lo vamos a ver, a un subdiario de requisición donde juntamos todas las requisiciones que hubo, que son los pedidos de materia prima que hace hace el departamento de producción almacén. Puede tener un informe de material devuelto, o sea, el material devuelto puede ser interno o externo. Sería, por ejemplo, que producción me devuelva materia prima almacén, que sería un caso interno, o externo, es decir, bueno, que almacén tenga que devolverle al proveedor. O sea, que puede haber un informe interno o externo. Puede hacerse un informe por materiales desechados o defectuosos, que ya vamos a ver cuáles son, y un informe por los desperdicios. De desperdicios, cuáles son los desperdicios normales, cuáles son los desperdicios extraordinarios. Estos tres términos que tenemos acá, material de desecho, defectuoso y desperdicio, los vamos a ver dentro de un ratito, porque tienen unas características. Vamos a definirlos y ver qué características tiene cada uno de ellos. Profe, y eso, digamos, el material devuelto, la requisición, todas esas cosas, ¿se lo hacen con remitos internos de la empresa o cómo sería, digamos, para la salida del sistema, de la mercadería? O sea, requisición es un formulario que ya vamos a ver recién, que ya vamos a ver enseguida. Es un formato específico donde te dice, bueno, producción emite
esa requisición diciendo, indicando a qué día, a qué orden va a ir, qué cantidad de material, para qué, cuál es el destino y demás. Si lo tiene que devolver, también se emite como un remito interno donde va a decir, bueno, qué es lo que está devolviendo y cuál es la causa. Sí, todo tiene que ser con un respaldo documental, que también decimos, bueno, esto era manual hace muchos años, ahora si yo tengo un sistema contable, perdón, no un sistema contable, un sistema informático, puedo hacer todo online y no hace falta papelería, o sea, se lleva todo a cabo, pero en realidad lo que me interesa es la información, de dónde va a salir la información para cada cosa. Puedo hacerlo en una computadora, puedo hacerlo manualmente. Lo que decía, nos valemos de subdiarios, donde tenemos el stock de materiales, las fichas de stock, vamos llevando el registro de los proveedores, o sea que la parte de arriba en realidad es lo que nosotros conocemos de la contabilidad en general, el diario general donde registramos los movimientos del diario, o sea, las compras, las devoluciones, los pagos y demás, el mayor general de proveedores, por ejemplo, para saber cuáles son los saldos que tengo disponibles de lo que tengo que pagar, o el mayor general de las cuentas de materiales, también para saber los saldos que tengo acumulados como bienes de cambio. ¿Qué auxiliares? Bueno, de la contabilidad dijimos el diario general, que puedo usar subdiarios, el subdiario, ¿cuáles? El registro de compras y ventas, caja de ingresos, caja de egresos, las órdenes de pago, y esto que teníamos acá, que es la requisición, que es lo que hablábamos recién, que son las salidas de los materiales que salen de almacenes con destino a producción, y el stock de materiales, que son las fichas de stock que nosotros conocemos de la contabilidad 1, como el PEPS, el WEPS, el PPP y demás. Y después, como mayor general, tenemos bueno, las fichas de stock, los mayores de producción en proceso, de proveedores, de productos terminados, los mayores de materiales y demás, para después verificar que los saldos que figuren ahí coincidan, ya sea con los inventarios físicos y con la contabilidad patrimonial. Acá vamos a cerrar para que no se nos termine el tiempo sobre la hora, nos quedan 10 minutitos. ¿Cómo sería la circulación de los materiales? Nosotros tenemos la necesidad de disponer de ciertos materiales, se hace el pedido del proveedor. Si el proveedor nos manda esos materiales pasan por recepción, recibe los materiales y verifica que coincida la calidad entre lo que se pidió con lo que, o sea, lo que me mandó el proveedor tiene que coincidir con lo que nosotros pedimos, pasa el control de calidad para ver si realmente coincide en las especificaciones técnicas de lo requerido. Si eso está ok, o sea, si esa calidad coincide y está todo perfecto, pasa al depósito. Si está mal, si hay algo que no está mal, ya sea por calidad, por cantidad, por lo que fuera, si no está bien, tenemos que devolverlo a quién, al proveedor. Una vez que pasa el depósito, queda almacenado ahí hasta que es requerido por el sector producción. Entonces, esta sería la circulación que nosotros tenemos, y cada uno de estos me va generando un comprobante donde uno va registrando, bueno, qué es lo que compré, qué es lo que recibí, cuál fue la calidad, a dónde lo almacené y qué es lo que estoy mandando a producción. Ese sería gráficamente un circuito de materiales. Voy a ver si me quedo acá. Un segundito. Sí, me quedo 2 minutos más y les muestro un registro. Ese subdiario de la requisición, que es lo que yo les decía recién, que es el pedido de producción, de producción le hacen almacenes para que le envíen materia prima, es una requisición. Después, el subdiario de requisiciones es la acumulación de requisiciones. Entonces nosotros podríamos tener este formato o cualquier otro, pero que nos indique lo siguiente: la fecha en la cual se hizo la salida de almacén a producción, el número de esa requisición, a qué orden o a qué departamento fue, cuántos de esos materiales son materiales directos, cuántos son materiales indirectos y el total. En la hoja de costo, esta es una hoja grafica muy sencillamente lo que sería una orden específica, es decir, yo hago un producto determinado y voy a ir cargando en esta orden, en esta hoja de costos, y qué artículo voy a producir, la fecha, qué requisición de materiales salió, la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación que aplicamos ahí.
puedo hacer un subdiario de lo que son los materiales estropeados y desperdicios, que son los que les dije que les iba a definir enseguida, pero que lo vamos a dejar para la próxima clase, donde vamos a definir cuánto de esos materiales no estaban en condiciones. Entonces acá vamos a separar los que son desechados, los que son desperdicios y los que están estropeados o defectuosos en realidad porque tienen un proceso adicional. Y un subdiario de productos terminados, donde una vez que se terminó el producto vamos a registrar en qué fecha se terminó, a qué orden correspondía, cuál es el costo total, y discriminamos de ese costo total cuánto corresponde a materia prima, cuánto a mano de obra y cuánto a costos indirectos de fabricación, y si hay alguna observación para hacer. Pero esto en realidad es un modelo muy simple, muy sencillo, de lo que podemos ver cuando analicemos, cuando hagamos nuestro proceso productivo, y tengamos que trabajar exclusivamente con materiales, bueno, la parte de mano de obra y gastos va a quedar inconclusa o nos las van a dar como datos sin calcularlo, como datos sin que nosotros tengamos que calcularlo para poder cerrar el costo del producto terminado. Y acá lo último es el modelo de las fichas de stock que nosotros conocemos, solo que acá como nos faltaba el espacio, digamos la fecha, el tipo de materia prima o el comprobante de ingreso, la entrada donde va la cantidad, el precio unitario, el precio total, la salida, que son otras 3 columnitas, y los saldos. Estas fichas de stock, que nosotros conocemos eso también les voy a pedir que por favor miren, repasen los sistemas de stock, el primero entrado, primero salido, el último entrado, primero salido, el precio promedio ponderado, el próximo, o sea, hay varios que hemos visto, porque bueno, hay un promedio simple, o sea, hay varios sistemas de llevarlas, sería bueno que los repasen porque nosotros, o sea, no es tema de costos que los enseñemos, los tenemos que dar como ya sabidos, porque esto lo habrán visto ustedes en contabilidad, contabilidad 1, ¿no? Así que bueno, y lo que queda, que es muy, muy breve, que es el tema de los tratamientos, de los desperdicios, de los defectuosos y de los desechados, lo vamos a ver en la próxima clase con estos aspectos especiales. Y vamos a terminar la próxima clase con toda la unidad de lo que nos falta, que es la gestión de stock de materia prima. ¿Alguna duda, consulta? No, profe. Que dice, este sistema de comprobanza va relacionado con los departamentos directos. ¿También está vinculado a los departamentos indirectos o esto lleva otro comprobante? Pueden llevar otros comprobantes o los mismos, por ejemplo. O sea, cada empresa puede diseñar su sistema de comprobantes como mejor les convenga. Cuando nosotros hablamos de requisiciones, generalmente hablamos de materia prima que va al proceso productivo, o puede haber también algunos materiales indirectos que también se utilizan en el proceso productivo. Pero los departamentos indirectos, así tales como vimos, que por ejemplo el de investigación, ensayo y demás, pueden usar otro tipo de comprobantes. Pero igual, por ejemplo, si vos querés llevar a cabo un proyecto, es decir, bueno, si diseñamos este nuevo producto para lo cual necesitamos comprar materiales, entonces también tenés que mover todo el aparato de compra de materiales como si se tratara de la materia prima normal, porque justamente es para fabricar un producto que probablemente está a prueba y que probablemente se pueda comercializar después o fabricar dentro de la empresa. Profe, sí. le hago una última pregunta. Por Sí, ejemplo, decime. digamos que yo vendo bolsas de cemento Sí. y digamos, vendo 5 bolsas de cemento en negro a un amigo. Ujú. Y yo puedo ponerlo en mi estado contable como que esas 5 bolsas de cemento tan defectuosas, cosas que yo pueda, digamos, pagar menos impuestos a la ganancia. ¿Se podría hacer eso o no? En realidad, eso sería totalmente desleal, no podrías hacerlo porque te deberían llevar preso por negrear. No se puede, en realidad, lo que es negro, no tiene que pasar por la contabilidad. O sea, si vos vendés Claro, negro, pero yo lo pongo como que está, al bajar los pales se me rompieron 5 bolsas de cemento, digamos. claro, lo que pasa es que en realidad vos podés llegar a tener o sea, acá viéndolo desde el punto de vista impositivo, vos podés llegar a tener una inspección de AFIP que te dice, bueno, yo necesito una prueba de que esto fue así, entonces vos decís, bueno, está tirada allá, o la agarró la lluvia y se mojó y demás. En realidad, lo que es, cuando uno no debería, pero si tenés que vender en negro, deberías también comprar en negro. O sea, con el cemento es complicado porque vos decís, bueno, las cementeras no te venden en negro, te venden todo en blanco, entonces tenés que ver de qué manera la vas a vender.
deberías vender todo en blanco. Pero es cierto que podría ser un artilugio, decir, bueno, se me mojó, se me rompió y demás. No es correcto y voy a dejar de grabar esto porque esto no lo tengo que decir. En realidad, acá nosotros no tenemos que hablar nada de lo negro y nada porque nos va a caer la FIP a todos y nos vamos a morir pero sí, bueno, uno puede inventar artilugios y decir, bueno, sí, se rompió, se inundó, como decimos, al bajarlo del camión se rompió, bueno, quedó tirado en la calle y justo llovió y se lo llevó el agua. Pero bueno, no, todo lo que... Pero bueno, son formas que tenés que ver de qué manera vos vas a registrar para que después no te quede ese faltante. O sea, tenés que tener, porque vos contablemente te ingresaron 5 bolsas de cemento, te ingresaron 10, resulta que de 5 no tenés las ventas y tampoco las tenés. Igual Entonces, creo que perdón, ¿no? Pero para bajar, no sé, para pagar menos impuestos, si es que ponele que estás vendiendo mucho, en vez de hacer ese artilugio contable, deberías buscar algún proveedor o pedirle al proveedor que te reduzca el costo para que vos puedas, o sea, obtener más ganancia y no tener que llegar a ese punto. claro, Digo lo yo. que pasa es que en realidad hay que tener mucho cuidado porque si uno quiere vender en negro, tiene que comprar en negro. O sea, no podés vender en negro lo que compras en blanco, porque ahí si no tenés ese desfasaje, decir, bueno, si yo compré 100 bolsas de cemento y vendo 50 en negro, decir, bueno, ¿dónde están las otras 50? Claro, profe, pero yo una vez me puse a analizar y el sistema tributario de hoy en día no se fija, digamos, cantidad que vende, cantidad que compra. Por ejemplo, yo puedo ser una empresa constructora que vendo cemento y a la vez realizo licitaciones. Entonces yo compro cemento y vendo todos los cementos en negro y hago licitación, entonces mi crédito y débito fiscal ahí se concilian. Claro, eso tenés que saber armarlo bien porque no podés tener siempre crédito fiscal a favor. Tenés que ver de qué manera, o sea, en realidad vos decís, bueno, vos comprás el cemento y no lo vendés como cemento, lo vendés como obra, entonces el cemento está incorporado dentro de la obra. Entonces ahí no tienen cómo verificar. Pero por supuesto que cuando la FIP te quiere buscar, te encuentra. Ese es el tema. El tema es que hay que ser prolijo con eso. No podés, por ejemplo, pagar con un cheque algo que estás comprando en negro, por ejemplo. Claro, eso sí. Acá me preguntan si mañana empieza la práctica. Sí, los horarios son los que les dije al comienzo de la clase. Trabajo práctico número 1, que ya no sé si ya está disponible, sino es clasificación de costos. Ahí van a tener que ver todo lo que hemos visto en la primera clase. ¿Qué otra cosa? Me preguntaban. Bueno, nada más, ¿no? No, nada más. Bueno, chicos, se hizo larga la unidad 1, la verdad que nunca, cuando lo hacemos presencial, yo creo que en una clase y media se termina, pero bueno. Puedes subir este PDF del tema 3. ¿Cuál sería? No, el tema 3. El PDF que yo subí es, en realidad, que todo lo que vimos hoy, más lo que no vimos, que es el último tema, ya está subido a la plataforma. Lo que me queda subir es lo que vamos a ver el miércoles, que es gestión de stock, y vamos a terminar con este punto que les decía de materiales defectuosos, desechos y desperdicios, que ya está en la plataforma. Profe, disculpe, Sí. creo que lo que todavía no está en la plataforma es el trabajo práctico. Ajá, bueno, ahora ya les voy a decir al profe de práctica que lo suba. Me piden que repita los horarios, por favor. Los horarios mañana de 14 a 16 y de 16 a 18. Y el jueves es de 16 a 18 y de 18 a 20. O sea, en realidad la que cambia de horarios entre martes y jueves es una comisión, porque la que está de 16 a 18 es la misma. Martes y jueves de 16 a 18 es la misma comisión. O sea, la misma profe, me refiero, los mismos profes. Y la otra, la que está los martes de 14 a 16, es la que está los jueves de 18 a 20. ¿Las filminas que usted pasó ya están en la plataforma? Sí, están en la plataforma. Bueno. Los horarios también. Los horarios también. Y bueno, si no tienen dudas, les agradezco su atención. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles. Muchas Suerte. gracias, profe. Vaya bien. Chao. Gracias. Luego. Buenas noches. Buenas noches para todos. Descansen.